¿Qué tal, David? Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué tal, Jordi? Un placer. Ha valido la pena el desplazamiento, ¿eh? Sí, ¿no? Me alegro, me alegro. Bueno, lo primero es conocer la parte humana, porque ya sabes que nosotros, yo particularmente creo mucho en los directores de operaciones, entonces como habíamos quedado que iba a ser una sorpresa, que yo no iba a saber nada todavía, cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues al final lo que te decía es hay un trasfondo, ¿no? Detrás, como bien decíamos, al final de un papel de director de operaciones tienes que saber a lo que te dedicas y lo que haces. Entonces, bueno, al final, como digo siempre, yo he nacido detrás de una barra, ¿vale? Vengo de familia hostelera, entonces, bueno, pues al final es verdad que he mamado desde muy pequeño todo el mundo de la hostelería y sobre todo también una parte muy estructural de lo que es un negocio de hostelería. Toda mi familia trabaja junta, han tenido más de un local, he trabajado con ellos cuando no quería estudiar y bueno, pues al final ahí es donde me empapé de todos los departamentos, porque cada persona de mi familia lleva un departamento, desde chef ejecutivo, parte de sumiller, metre, contabilidad, compras. Entonces al final pues fui empapándome todos, trabajando muy de la mano con cada uno de ellos y bueno, me dio ese expertise un poco de ver lo que era la hostelería de verdad y lo que había detrás de no solamente la experiencia del cliente y de dar de comer o de dar de beber a la gente. Entonces, bueno, ahí yo he sido muy emprendedor, me encanta siempre los retos y ahí monté mi primer negocio de hostelería en ese momento en el que ya creía que sabía todo, que nunca sabes todo, siempre estás aprendiendo. Y nada, me embarqué a montar un negocio de hostelería, la verdad que fue todo un éxito, desde el inicio hasta lo que duró. Pero yo quería más, entonces me sentía como frenado y ahí hubo también un impasse en mi vida de decir, ¿qué hago? ¿Me sigo dedicando al mundo de la hostelería? Porque claro, venía de familia hostelera que, pues mejor que tú no lo sabe nadie también, de fines de semana, festivos, horas y horas y horas de trabajo, que hoy en día, gracias a Dios, la hostelería no es lo que era. Antes eran trabajar 16, 18 horas y hoy en día no. Entonces, bueno, pues al final tuve un año ahí sabático, por así decirlo, viendo qué hacer. Fue cuando tomé la decisión también de vender mi negocio. Muy bien, lo vendí muy bien. Y bueno, ahí también tuve ese expertise, ¿no? de lo que es una venta de un negocio, ¿vale? Todos los procesos que hay que seguir y toda esa negociación con nuevos propietarios, con propiedad, etc. Entonces también eso me dio que al final de todo aprendes y eso es una parte importante también del negocio, ¿no? Ver el momento de salida y hacer una salida buena. Y bueno, pues ahí estuve un año un poco a ver qué hacer, me encanta el deporte, como bien te decía, y bueno, pues estuve viendo si montamos gimnasios, si no. Al final tengo familia que vive en Estados Unidos estaba muy en auge el mundo del CrossFit. Estuve un momento de mi vida pensando en montar algo de CrossFit aquí, entonces dije, bueno, hay que conocer desde abajo el negocio. Me metí en un box de CrossFit también a conocerlo y a verlo bien y a saber un poco cómo funcionaba, y al final, como dicen siempre, ¿no? Zapatero a tu zapato, dedícate a lo que sabes, a lo que has mamado y sé el mejor en lo que sabes. Y bueno, pues ahí es donde estuve viendo qué alternativas, si volver a montar un restaurante, si no, y me surgió la oportunidad a través de una gran amiga mía que estaba como directora de recursos humanos en ese momento en el grupo, es socia también del grupo actualmente, y me dijo, pues mira, nosotros estamos buscando precisamente una persona con esa visión, una persona que sepa de hostelería, que sepa un poco lo que es el barro, que sepa un poco cómo organizar. Y bueno, pues me senté con el CEO, con Miguel en ese momento y me propuso una gran propuesta, no solamente entrar a aportar lo que yo podía saber, sino también obviamente he aprendido mucho dentro del grupo. Al final hemos crecido una barbaridad en tan solo 8 años que llevamos más o menos y bueno, pues ahí es donde empezamos y una de las preguntas fue ¿cuánto quieres ganar? Y yo dije, bueno, pues al final el dinero va ligado a lo que tú puedas aportar, porque al final el dinero es dinero y va ligado a resultados. Entonces, en ese momento dije, dime tu peor local en este momento, en ese momento había 3, y dime qué es lo que crees que hay que mejorar y vamos a ponerlo en su sitio. Esto fue en el transcurso de un mes y medio que empezamos a trabajar allí, empezamos a liderar de verdad un proyecto, de verdad un restaurante, a trabajar con procedimientos, a empezar a crear protocolos de servicio, a empezar a crear con todo el equipo que ya trabajaba ahí. Una de las cosas que la verdad que gestiono bastante bien es el liderazgo y la gestión de equipos. Me encanta
porque al final creo que esto es como todo, ¿no? Hay que tener un buen equipo, rodearte de los mejores si quieres tú crecer. Porque esto es algo que en hostelería anteriormente era no quiero a nadie mejor porque me va a comer el puesto, va a ser yo, no, todo lo contrario. Hoy en día yo creo que es todo lo contrario, porque al final si tienes un gran equipo que sepa más que tú, pues te va a aportar para que tú puedas crecer también y que la empresa obviamente pueda crecer, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Y bueno, pues en ese momento fue esa oportunidad y creo que di la talla, por eso sigo hoy aquí. Por eso estás aquí todavía. Y bueno, pues ha sido trabajo duro, muchos años, hemos aprendido también de muchos errores y bueno, nos hemos adaptado también a las circunstancias del momento y de todo lo que hemos vivido. Hemos vivido una pandemia que nadie nos íbamos a imaginar que iba a pasar y ahí es donde también empezamos a desarrollarnos profesionalmente todos y a seguir creciendo. Pues mira, ya realmente has empezado a encabezar la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es ¿cuál es la historia y el desarrollo de este grupo, ¿no? De inicio hasta la situación actual, a nivel de números, me refiero a de locales y facturación, si quieres comentar, y cuáles son las tendencias y objetivos por dónde vais? Pues mira, bueno, te he contado un poquito mi trayectoria profesional fuera del grupo y dentro del grupo, y ahora viene un poco más la parte del grupo, cómo creció, ¿no? Pues al final esto comienza con un grupo de amigos que al final montan un local porque, bueno, pues ven que quieren montar un negocio, vienen del mundo de la noche también, a nivel de relaciones públicas en ese momento eran los mejores y sabían que por tráfico de clientes no iba a ser. Claro. Entonces, bueno, pues montan el primer local, esto es en la calle Ponzano. En ese momento pues empieza a tener bastante auge el negocio y empieza a tener mucho éxito en la calle y empieza a ser un complemento a la calle Ponzano que en ese momento no había. No, era darle un giro y una vuelta a las cervecerías de toda la vida, como puede ser un Doble, que al final una gastronomía alta, pero no vendían copa en ese momento. Entonces, ¿cómo complementamos la parte que falta, ¿no? en esa cervecería? Pues más divertida, que te puedes ir a tomar una cerveza o un vino, pero que también puedas acabar con una copa. Y con algo de música, una música ambiente en la que, bueno, pues des esa diversión que faltaba. Fue el complemento perfecto. De hecho, ese local a día de hoy continúa y sigue manteniendo los mismos números que hace 8 años. O sea que al final que eran muy buenos, ahora son buenos y bueno, pues ahí es donde comenzó todo. Entonces, en el transcurso de ese local pues empiezan a salir otros locales en la misma calle y ya se empieza a dar un giro, ¿no? De oye, pues aquí no podemos dar comida porque no tenemos capacidad o no tenemos un back office en el cual podamos dar una oferta gastronómica, y los dos locales que se abren siguientes pues sí que es con un enfoque ya con algo de gastronomía y con algo más de comida aparte de la diversión. Y ahí fue un poco el boom también en Madrid y yo creo que en España, del restaurante divertido que luego tuviera música y que luego pues te pudieras quedar de copas hasta las 2:30 de la mañana. Porque desde luego a nivel de negocio es perfecto, la jugada es maestra, sí. Aumentas el ticket medio, aparte el beneficio que viene de bebidas es súper rentable. Complementabas muy bien eso, de oye, pues al final dentro de una oferta gastronómica la rentabilidad no es lo mismo que en una copa, y complementabas muy bien eso, entonces tenías mucha más rentabilidad. Claro. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo, y ahí es donde se empezó a ver pues cuáles eran los siguientes pasos y dónde íbamos, ¿no? Da la casualidad que en ese momento, una de las personas importantes dentro del grupo La Rumba y nuestro CEO son hermanos, entonces bueno, al final todo queda en casa y veníamos un poco también con visión de lo que ellos iban haciendo. No, de Fernando. De Fernando. Entonces, bueno, pues ahí también teníamos una visión de lo que ellos estaban haciendo, que ha sido también un éxito, y nosotros pues queríamos también seguir esos pasos, intentar mejorar lo que ellos a lo mejor podían hacer mal, ¿no? Y ahí es donde abrimos de la mano con ellos, se abrió un complejo en Aravaca y había 5 o 6 locales, en el cual uno de ellos lo operábamos nosotros con una marca nuestra. Y estábamos en la parte societaria, pues un conjunto, ¿no? con Grupo La Rumba. Tuvo bastante éxito ese local y ahí es donde empezamos ya sí a trabajar la parte más gastronómica. Y ya se empezó a tener un restaurante cervecero con esa vuelta de tuerca de dar la parte divertida y de copa, pero sí se empezó a trabajar la parte gastronómica. Y ahí es donde empezamos un poco ya la gestión de la comida, que no era lo mismo que la gestión de la bebida.
Entonces ahí es donde empezamos pues, bueno, a crecer, tuvimos ese boom de crecimiento, empezaron a salir locales, empezamos a abrir cervecerías, restaurantes, con la misma oferta gastronómica. Entonces, bueno, ha habido un transcurso que ha sido importante también, que en ese momento dijimos, oye, tenemos locales con la misma oferta gastronómica, pero tenemos distintos nombres. Entonces, al final al público le puedes ocasionar no saber a qué ir a un local, ¿no? Entonces teníamos que cambiar la oferta gastronómica, hicimos un cambio. Bueno, en ese momento queríamos, bueno, y queremos seguir siendo una empresa de gestión de hostelería con multimarca, con varias marcas, y empezamos a crecer con dos marcas, restaurante, cervecería, que era Mamona y Bien Tirada. Entonces sí que es verdad que aquí había una diferencia entre ambos, y hay una diferencia entre ambos, que uno tiene la parte más divertida, incluso alguno tiene discoteca. La Mamona tiene discoteca en la planta baja, y la Bien Tirada, sin embargo, pues se ha centrado más en esa cervecería de barrio, en esa cervecería en la que tú puedes ir a tomarte unas raciones, unas tapas, cervezas, vinos con tus amigos, más informal. Y las Mamonas tienen una planta baja de discoteca y bueno, para seguir dando esa parte divertida hasta cierta hora de... Esos dos modelos de negocio. ¿Vale? En ese momento empezamos a crecer, como bien te decía, queríamos ser multimarca, empezamos a crecer con otros modelos de negocio diferentes. Abrimos una taquería, gastronomía mexicana enfocado también a cervecería, o sea, como una fusión. Abrimos un local en el que mezclábamos comida americana y comida italiana, hamburguesas y pizzas, también con la parte divertida. Innovando continuamente. Estábamos innovando constantemente. Entonces, bueno, pues al final, obviamente en esa trayectoria aprendes, tanto de lo que haces bien como de lo que haces mal. Y seguimos creciendo. Queríamos, en todas las marcas que teníamos, queríamos replicarlo y queríamos estandarizarlo y que pudiera ser trasladado a cualquier parte de España, incluso fuera de España. Y en ese momento pues llega el COVID. Llega el COVID y al final, pues, en ese momento incertidumbre de, ostras, me pilla con 16 locales abiertos. No sabemos qué va a pasar, porque al final ninguno ni nadie sabíamos qué va a pasar ni cuánto tiempo íbamos a estar cerrados. Es verdad que aquí empezamos a negociar con las propiedades para ver un poco cómo también gestionábamos el tema de alquileres y demás. Sí que es verdad que aquí, a raíz de otros grupos de restauración en Madrid, pues se hicieron muchas acciones muy potentes, pues de dar de comer y llevar comida a los hospitales. Nos unimos también a esas causas. Entonces, bueno, todo el producto que podíamos tener que se iba a estropear, pues al final lo utilizamos, y con ayuda de proveedores también hicimos esa acción para que estuviera vivo el grupo y sobre todo nosotros a nivel mental estuviéramos activos, ¿no? Porque imagínate el estrés de trabajo de 16 locales y del día a día, de que de momento se paraliza todo. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco también un impasse de ver qué hacer. Y entonces ahí fue donde la decisión fue: es momento para echarle toda la leña al asador, vamos para adelante con todo. Sacamos adelante todos los locales e incluso cogimos más locales que, por desgracia, mucha gente tuvo que cerrar porque no pudo hacer frente a una pandemia como la que hemos vivido. ¿Y qué tal la pospandemia? Pues mira, la pospandemia, la verdad que sorprendentemente los locales que abrimos al inicio facturaban más que lo que venían facturando, porque la gente también estaba deseando salir. Tenían terrazas que podíamos dar un nivel de público alto, no eran terrazas pequeñas, y al final estaban facturando más, y claro, te sorprendías y decías, ostras. Entonces ahí es cuando decimos, oye, que esto va ya otra vez a rodar como venía rodando, incluso mejor, y empezamos a ver oportunidades y a coger más locales y a seguir en esa expansión que desde el principio se quería. ¿Estáis ahora en 17 locales? Ahora mismo tenemos, de lo que es la marca Bien Tirada y Barra La Bien Tirada, tenemos 13 locales, y luego sí que es verdad que ahora estamos en un punto que ahora te contaré un poco más en detalle, en un punto de crecimiento con esa marca, porque hemos visto que es una marca muy potente, que es una marca súper estable, que es una marca que a nivel facturación, nivel rentabilidad, es muy lineal en todos los locales que tenemos en distintos puntos de Madrid, incluso en Ibiza, que tenemos 2 puntos también de venta, y ahora en el aeropuerto, que hemos entrado en el aeropuerto de Madrid, Barajas, a través y en colaboración con Áreas.
pues es una marca muy potente, es una marca que está muy estandarizada, todavía nos queda mucho más, pero la podemos llevar a cualquier parte de España e incluso como marca España a cualquier parte del mundo. Eso bien tirada. Sí, eso es este modelo en el que estamos hoy aquí. Vale. Entonces, al final, ¿qué es? Pues lo que decimos siempre, es una cervecería, es la cervecería del barrio, la cervecería de confianza, donde tú te vas a tomar unas cervezas y unos vinos con tus amigos y sabes y puedes complementarlo con una oferta gastronómica de calidad a un precio y a un ticket medio que es muy asequible y que queremos ser anticrisis para no tener... Es decir, hacéis ahí precio bajo pero rentabilidad controlada. Bajo con rentabilidad. O sea, es un buen trabajo de director de operaciones aquí, ¿no? Bueno, aprendiendo, como te digo. Y respecto a donde vamos, pues al final es adaptarte al consumidor, que hoy en día sabemos que el comportamiento es completamente diferente, adaptarte también a que cada día se abren más locales, y sobre todo aquí en Madrid, y bueno, pues tienes que marcar la diferencia y seguir siendo pioneros. Entonces, bueno, uno de los objetivos es, dentro del modelo de negocio que somos y que queremos seguir manteniendo nuestro ticket medio, sabiendo la volatilidad que hay hoy en día en todo el tema de precios de compra, pues ser lo más rentables posibles y trabajar mucho la parte de gestión. Entonces, bueno, pues es un poco donde queremos llegar a ir y poder replicar este modelo de negocio en todos los sitios y sobre todo también adaptarnos a los problemas. Hoy en día hay un problema de profesionales dentro de la hostelería. De falta de profesionales y de interés por querer trabajar también en este negocio. Entonces, bueno, pues ir viendo a través de automatización, de digitalización, ir cambiando un poquito a lo mejor también el modelo. Tenemos encima de la mesa varias propuestas para ver cómo hacerlo y hacerlo todo mucho más automatizado, sin quitar la calidad humana que siempre existe y siempre hay que tenerla, pero seguramente que necesitemos menos personas para poder seguir creciendo en cada unidad de negocio. Bueno, David, ahora que ya te conocemos a ti y conocemos la empresa y su idiosincrasia, cuéntanos cómo es tu día a día y cuál es tu trabajo como director de operaciones en este grupo. Tengo varias partes. Te voy a contar la personal, ¿vale?, que va ligada también a la profesional. Mi día a día de inicio desde por la mañana es noticias. ¿Vale? Noticias, tendencias, todo lo relacionado con el mundo de la hostelería, como es normal, para saber un poco y sobre todo un puesto como el mío al final requiere de tomar decisiones, entonces tienes que saber un poco cómo está el mercado, cómo está Madrid, cómo está España, qué tendencias hay, qué está haciendo el resto de personas, cómo lo puedes adaptar a tu negocio. Eso es una de las partes que yo hago antes de salir de casa, por así decirlo. Y luego es un análisis y un control pues, dentro del cuadro de mandos que nosotros tenemos, pues ir viendo cómo vamos diariamente y mucho contacto constante con el equipo para saber, pues bueno, pues ha habido algún problema el día anterior, pues qué acciones vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Aunque nosotros tenemos programadas también una reunión semanal en la que nos reunimos todos los departamentos y ahí pues sacamos conclusiones de semana pasada y marcamos acciones de la siguiente semana para marcar una hoja de ruta y un trabajo. Al final la gente tiene que trabajar con objetivos y esos objetivos los vamos poniendo semanalmente. ¿A qué retos crees que se enfrenta hoy en día un director de operaciones del grupo que sea para poder tener éxito en su trabajo? ¿Dónde crees que están esos pains? Bueno, yo creo que los retos al final nos enfrentamos cualquier persona que nos dediquemos a la hostelería, obviamente un puesto como director de operaciones, pero cualquier empresario o cualquier persona que quiera abrir un negocio de hostelería. Uno es cómo marcas la diferencia frente a un consumidor que tiene tanta oferta. O sea, ¿por qué van a ir a tu local? Una pregunta importante es ¿por qué van a ir a tu local y no van a ir al resto? ¿Vale? Por eso nosotros estamos muy focus en el barrio donde estemos situados. En unos kilómetros a la redonda de, oye, nosotros somos el bar y queremos ser los mejores dentro de la zona donde estemos situados. Pero al final pues nos enfrentamos, uno, a toda la volatilidad de precios que existen, a una bajada de rentabilidad que por desgracia hemos ido teniendo en el transcurso de estos años, precisamente porque al final tú no puedes imputarle a un consumidor todas las subidas de precios que tú has tenido, desde materias primas,
luz, bueno, suministros en general, alquileres, etcétera, etcétera. Entonces al final tú no puedes imputar esos precios al cliente, entonces tienes que ser mejor en gestión y obviamente en compras, ir viendo pues esa parte estratégica de cómo comprar o cómo hacer para tener una rentabilidad la misma que tenías, pero en la situación actual en la que nos encontramos. Entonces ese yo creo que es el mayor reto ahora mismo, y luego obviamente uno de los retos sí que es el tema del personal. Pues tener profesionales es difícil, incluso aunque nosotros trabajamos mucho la parte de formación interna e intentamos crear profesionales, ya no que vengan siendo profesionales, sino intentar crearlos y ayudarles también a que tengan una carrera profesional dentro del grupo. Entonces, bueno, pues eso es un reto también a día de hoy. Cuando yo trabajaba en hostelería, antes no existía la figura del director de operaciones, lo de gestionar bien o mal era una decisión. Ahora, ¿qué opinas de la no profesionalización todavía de la gestión en los negocios de hostelería? Bueno, pues te quedas sorprendido de muchas veces lo que ves en negocios de hostelería, principalmente que no tienen escandallos, por ejemplo, es un ejemplo así, no tienen escandallos, no llevan un control de las compras, todo rudimentario, hacen los pedidos a través de WhatsApp, y esto cuando tenemos alguna charla o como nos comunicamos con gente de la hostelería, pues alucinas cómo pueden todavía a día de hoy llevar ese tipo de gestión, o una de dos, el local es suyo, es propiedad suya y al final no tienen un alquiler que también eso les pueda ayudar, pero te quedas alucinado con cómo se puede llevar todavía esa gestión. Entonces es importantísimo hoy por hoy el tema del control, la gestión, el tener las herramientas adecuadas para poder llevar esto a cabo, porque claro, los pedidos por WhatsApp, como te decía, que hace mucha gente en hostelería, pues imagínate qué control vas a tener ahí, ¿no? Difícil. ¿Y tú crees que estos ejemplos que estás poniendo, que por desgracia son más de los que pensamos, son conscientes de que están muriendo lentamente? Bueno, es que al final están perdiendo rentabilidad. Entonces, claro, antiguamente al final se facturaba dinero, ganaban mucho dinero y no había ningún control de ese tipo, porque se facturaba mucho dinero y se ganaba dinero. Esa era la diferencia. Entonces, ahora mismo, si quieres ganar ese mismo dinero, tienes que hacerte mucho más profesional y tener las herramientas adecuadas para poder gestionar bien. Sí, porque el otro día, comentándolo con una gestora profesional, con María José Morera, hablando de números, decíamos que el 15% de rentabilidad, que antes no era ninguna cosa especial, mucha gente firma ahora un 15%. Sí. Todo el mundo firmaría un 15% cuando antes no era tampoco. Por no decirte, el 80% de la hostelería firma el 15%. Claro, cuando eso no era ningún número espectacular. Entonces, de hecho, estamos de acuerdo que para alcanzar un 15% tienes que ser un gran controlador. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Al final nosotros nos manejamos en esos ratios de intentar entre un 12 y un 20%. El 20% sería la excelencia, obviamente, y el 12% el mínimo por unidad de negocio, sobre todo en esta marca en la que estamos, que es la bien tirada. Si nos mantenemos entonces un 15, ¿dónde hay que firmarlo? Claro. ¿Qué características crees que definen tu trabajo como director de operaciones al frente del grupo? Si alguien preguntara por ti, ¿qué diría? No, pues David es muy bueno porque hace esto. Bueno, yo creo que la principal es saber de lo que estás haciendo, saber de hostelería, que muchas veces hay muchos que saben de analítica y saben de data, pero no saben de hostelería. Entonces, para tener un buen dato tienes que saber de dónde viene y cómo poder solucionar en el momento dado que hubiese un problema, pero sobre todo también solucionador de problemas. Yo soy un solucionador de problemas. Y en ese momento pues ves un poco también cómo marcar el procedimiento del futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Y la parte más humana y liderazgo de equipos, de gestión de equipos y de ayudar a las personas que trabajan contigo. Al final yo soy una persona que me encanta estar con el equipo, me encanta ir al barro, o sea, yo tengo programada mi agenda semanal y una parte de ella es irme a los locales, irme al barro a entender y a ver y a tener comunicación con los empleados, escucharles, una parte muy de recursos humanos, pero a mí me gusta también, me gusta tener la sensibilidad del local, que al final es algo que no puedes perder, porque al final sí que yo podría estar detrás de un ordenador, ver la rentabilidad que tenemos en cada local, ver cómo vamos, cómo no vamos, análisis de los KPIs que consideramos importantes y ya está, pero no, al final
necesito esa sensación de ver el local y ver un poco también cómo podemos mejorar y con el equipo pues poner las acciones para poder llevarlo a cabo. ¿Qué opinas sobre esta nueva figura del director de operaciones? Porque es una figura muy nueva, realmente no es como un director de FAMBI que quizá lleva más tiempo, es una figura nueva. A mí particularmente es una figura que me gusta mucho y que yo alabo mucho porque en diferencia a otros sectores ya conozco ya muchos directores de operaciones, muchos, y veo una pauta común que me gusta, que es que casi todos venís de abajo. Todos habéis barrido, fregado, cocinado. ¿Qué opinas de esta nueva figura? Y te puede venir a la mente pues, compañeros que tengas con el mismo trabajo. ¿Qué opinas de esta figura? Pues como tú decías, al final una figura súper importante y sobre todo en un grupo de restauración que tienes que pues, tomar decisiones rápidas y que involucran a tantas unidades de negocio y a tanta gente que está detrás del local y sobre todo pues que al final tienes esa sensibilidad del local y coño, al final tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo y como tú dices, es nuevo el puesto, sí. Yo cuando empecé a dirigir más de un local dices, ¿por qué no, si hago uno bien, por qué no vamos a replicarlo y hacerlo en todos, ¿no? Te hablo hace 12 años. Y ahí fue un poco cuando empecé a desarrollarme en la parte más de jefe de operaciones y hasta el día de hoy. Pero vamos, yo creo que es la pieza clave de cualquier, no solamente la hostelería, de cualquier negocio, de cualquier empresa. Para meternos ya en la parte operativa de cómo un director de operaciones hace su día a día y toma sus decisiones, ¿qué herramientas usas tú o qué herramientas propones o qué herramientas crees que son necesarias para que un director de operaciones pueda realizar su trabajo? Pues mira, siempre digo lo mismo y a lo mejor en cualquier entrevista que haya tenido y siempre he hablado de lo mismo, pero es que creo que sigue siendo así. Lo único que obviamente van avanzando también las herramientas con las que tú vas trabajando pues, y van evolucionando. Entonces, tener una buena herramienta de gestión que te permita tener un buen cuadro de mandos para tú poder controlar los puntos importantes dentro de un negocio de hostelería y saber dónde tienes que poner un poco más de foco o tienes que tomar alguna decisión un poco más drástica, pero a tiempo real. A tiempo real. Es lo más importante, que sea a tiempo real. Entonces, a día de hoy seguimos necesitando esa mano humana para que a tiempo real tengas todos los datos. Vale. Pues supongamos, tienes la herramienta y tú tienes que decidir cuáles son esos KPIs, esos datos, esos parámetros en los cuales tú te fijas fundamentalmente para poder ir midiendo si va todo bien. ¿Cuáles son los KPIs en los que tú más incides y más te gusta controlar? Vale. Lo más importante, bueno, no lo más importante, todo es importante, pero al final las ventas, ¿vale? Ventas, pues al final lo primero que ves es ventas, cómo vamos a ver sus años anteriores, ver que la empresa tiene un crecimiento entre unos ratios que nosotros marcamos y que consideramos que son importantes para ver el crecimiento de la empresa, cuál es el tráfico de clientes que tenemos por el local, cómo pues, plantear acciones de, oye, necesitamos más tráfico de clientes, ticket medio, obviamente, nosotros somos cervecería-restaurante, al final el ticket medio no es tan fácil valorarlo como puede ser un restaurante que simplemente da comensales sentados, que no tiene ese tráfico de barra, ese tráfico de mucha gente, y luego una parte importante que es costes de materia prima, que ahí es donde entramos a ver pues, todo el tema de escandallos, cómo estamos comprando el producto. Ahora existe una volatilidad en cada materia prima que compramos, que cada día el precio es diferente. Entonces, si tú no tienes eso a tiempo real, pues sería difícil que tengas siempre la misma rentabilidad o la rentabilidad que quieres obtener. Entonces, eso es otra de las partes importantes. Y luego también la parte de recursos humanos, que es algo que tiene mucho peso en una cuenta de resultados y que también hay que estar controlando para ver la productividad de cada empleado, para ver las horas que trabajan, cuándo necesitas más gente, cuándo no, análisis un poco de esa parte de horas y de productividad de cada empleado que forma parte del equipo de cada unidad de negocio. Entonces, eso es lo más importante. Pero hoy en día también incrementamos una parte más que es dentro de los gastos generales, pues varios puntos que nosotros intentamos controlar también. Vale, ok. En referencia a los escandallos, que los has nombrado varias veces y yo también los considero como la piedra de comienzo del control, ¿dónde ves que están o dónde
focalizan los problemas en la mayoría de los negocios en referencia a los escandallos? ¿Dónde crees que están los problemas? En no tenerlos actualizados, lo que veníamos hablando un poco atrás, ¿no? En no tenerlos actualizados, al final haces un escandallo, la mayoría de restaurantes en un Excel, haces un escandallo en base a lo que estás comprando en ese mismo momento y tú pones el precio, crees que tienes una rentabilidad cojonuda, es una rentabilidad teórica, obviamente, que luego hay que ver cuál es la manipulación dentro del local de todas esas materias primas, si están haciendo lo correcto o no, y si te cambian los precios o no los proveedores. Entonces, al final, pues tenerlo actualizado es súper importante y es uno de los problemas que te ocasiona, que luego te sorprendes cuando ves una cuenta de resultados, a 40% de materia prima, ¿y de dónde viene? Pues si no lo tienes automatizado, si no lo tienes digitalizado, si no tienes una herramienta en la que tengas el control para saber dónde viene y decir, oye, viene de aquí o viene de allá, viene de tal, obviamente no tenemos un 40% ni mucho menos de materia prima porque me pegaría un tiro o me cargaría a alguien del equipo. Pero sí, esa es una de las, no tenerlo actualizado. Y trabajar rudimentario como venían haciendo anteriormente por no tener una buena herramienta de gestión, ya sea por no querer invertir en ella, que hoy en día es importante, o porque ganaban dinero, que hoy en día es más difícil. Respecto a los escandallos, coincido contigo totalmente en que el tema de tener los precios dinámicos, nosotros en T-Spoon llamamos precios dinámicos, ¿no? Que se nos automatizan, como tú dices, cuando subimos el albarán. ¿Crees que el aunar un escandallo toda la información, es decir, no solo que sea escandallo, sino una ficha de producción, una ficha técnica, un escandallo y toda la información sobre las ventas y todo es importante? ¿Cree que sería interesante tener todo en un único punto? Muy importante y muy interesante. Sería muy interesante al final tener todo en un mismo sitio. Te va a facilitar la toma de decisiones y las acciones que tú quieras plantear de cara a la mejora. Entonces, para mí es súper importante. Vamos, yo creo para mí cualquier persona que se dedique al mundo de la hostelería que entienda un poco de gestión. Claro, pues desde T-Spoon precisamente esa es nuestra piedra angular de comienzo. Un escandallo, lo llamo escandallo, pero realmente escandallo, ficha técnica, ficha de producción, aunado en un mismo documento, porque después de escucharte a ti, nosotros pensamos como pensáis vosotros. Ten toda la información, absolutamente toda, ¿no? En tiempo real y en un punto para poder utilizarla. En referencia a las nuevas herramientas, la inteligencia artificial está entrando con fuerza, ¿vale? Entonces, ¿os interesa la inteligencia artificial? ¿Habéis uso de ella? ¿Habéis oído algo? ¿Qué piensas? Pues como te decía, mi primera cosa que hago en el día es ver estos avances y estas nuevas tecnologías enfocadas al mundo de la hostelería, ¿no? que es mi papel. Entonces es una de las cosas que estamos valorando y que llevamos valorando ya un tiempo. Hemos hecho pruebas con alguna herramienta con inteligencia artificial y demás y seguimos viendo nuevas formas de mejorar. Al final mejorar porque nuestro objetivo es ser los mejores en gestión y ser los mejores en rentabilidad dentro de un modelo de negocio como es un restaurante cervecero. Entonces creo que es el futuro, creo que todavía está en ese proceso de aterrizar y que vendrán cosas muy buenas y muy positivas para poder llegar a los objetivos que nosotros en este caso tenemos planteados. Sí, desde luego nosotros opinamos como empresa, pensamos, tal cual estás diciendo tú, la inteligencia artificial ha llegado, hay que trabajar con ella, no es porque sea inteligencia artificial es bueno, hay que trabajar con ella y está empezando a dar frutos, pero necesita de un trabajo y de una adaptación, porque si no es por el hecho de que sea inteligencia artificial y sea bueno, sino que hay que saber aterrizarlo y aplicarlo en su... Exacto, bueno, y hay miles de herramientas, a nosotros nos llegan cada día herramientas nuevas para poder implantar, pero al final hay que también analizarlas bien, ver un poco la trayectoria y ver un poco cómo el tiempo y ver un poco qué implicación hay detrás, no solamente de que el marketing de esa empresa sea bueno. Entonces hay que ver un poco más allá. Sí, porque es que en el mundo de los softwares, lo comentábamos antes fuera de micros, lo primero es el tiempo de desarrollo que tenga un software, porque necesita de conocer mucho a su cliente y saber la problemática en sí. Luego, por otro lado, es el tener un equipo de soporte de personas que te escuchen al momento cuando tengas un problema. Entonces, encontrar empresas que lleven años de desarrollo, que por lo tanto lo que tengan es un conocimiento del cliente muy profundo y que además te atiendan cuando te necesitan, realmente es complicado. ¿Por qué? Pues porque los softwares en general son relativamente jóvenes y hay pocos softwares que de verdad lleven años de implantación. Porque como tú bien dices, la inteligencia artificial no es buena en sí misma, es buena
si alguien la ha cogido, la ha sabido interpretar y aplicar en su punto. Hemos hablado de escandallos, digamos que voy proceso a proceso, ¿no? Y el siguiente proceso sería la gestión de compras. ¿Qué valor le das en el control de la gestión global a la gestión de la compra? Cuando digo compráis, incluido la recepción del albarán, todo este proceso de compras, ¿qué valor le das? Pues como decía anteriormente, es que es súper importante, porque al final es donde vas a tener el coste de materia prima real en todo ese proceso, porque como bien hablábamos antes, como fuera de micros, llega un albarán y se queda en la mesa, o se queda detrás de la barra, o se queda en una carpeta que nadie tiene el control, compruebas que ha llegado y punto y final. Esto es lo que ha venido pasando en la hostelería hasta no hace mucho tiempo. Nosotros ya hacemos ese proceso de, oye, recepciono el albarán, lo meto dentro de mi sistema en ese mismo momento, veo que primero lo que me traen es lo que yo he pedido, si hay alguna incidencia en la que no esté correcto, queda registrada. Entonces, en nuestro equipo de compras, después de que eso sucede en el local, analiza y habla con el proveedor y ve un poco qué es lo que ha pasado. Claro, ahora vamos a ello, que esto sea automático y que sea lo más digital posible, porque ahora mismo hay mucha parte humana, que claro, que al final somos humanos y podemos cometer errores o podemos cometer... Y además es un gasto en personal. Eso es. Y sobre todo también que al final también no solamente están recepcionando el producto, que a lo mejor está el local abierto y están atendiendo a un cliente, y para nosotros lo más importante es el cliente. Entonces, lo primero el cliente y luego ya la parte de gestión, porque sin clientes, sin ventas no hay gestión. Sí, en referencia a lo que comentabas del albarán, nosotros tenemos la gran herramienta Eagle-i, que lo que hace es lo que tú has dicho. Hacemos foto desde móvil, de un móvil de cualquier empleado, desde una app fácil e intuitiva para empleados, no para directivos, sube directamente al sistema, porque hay que solventar el problema. Y aparte el albarán puede ser hecho a mano, puede haber caído un café encima, puede haberse manchado. Entonces hay que adaptarse a toda esta situación. Creo que ese proceso al final es súper importante. Esto es justo el ejemplo de lo que hablábamos antes. Lo que hace que el Eagle-i, porque al fin y al cabo es un OCR puede tener cualquiera, pero le hemos metido inteligencia artificial y está testeada para que ella sea capaz de interpretar el albarán en idiomas diferentes, textos diferentes, mezcla de lápiz, pero es que eso es lo que se encuentra, lo que muchas veces te puedes encontrar. Hombre, ideal es el albarán con número de referencia perfecto, pero como bien sabes, sí. Igual que comentabas fuera de micros, es que a lo mejor me pueden traer un albarán con productos que yo no he pedido o que no tengo en el sistema. O sea, ¿cómo afronta mi sistema estas situaciones? Pues claro, las tenemos contempladas. Por eso digo que es muy importante los softwares que lleven años peleándose y entendiendo al cliente, porque quien te va a decir lo que está bien y lo que está mal es el cliente. Y que se estén actualizando constantemente. Claro, siempre actualizados, porque si tú ya, fíjate, no te dedicas al sector del software, ya estás diciendo que tú necesitas a diario leer, informarte y actualizarte, imagínate los que estamos en este mundo, tenemos que estar, pero ¿sabéis cómo lo hacemos? Hablando con vosotros. Sois vosotros que tenéis necesidades, entonces hay que escucharos mucho para proponeros lo que vosotros necesitáis. No podemos estar nosotros en un ente, en una nube, creando cosas como si... Eso es. Pues nada, seguir escuchándonos mucho. Todos los días. Seguimos avanzando en el tema de procesos, y una de las características pues, quizá más potentes nuestras es el tener mucha información en tiempo real, porque sabemos que necesitáis tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué importancia le das tú en tu día a día o en tu trabajo a la gestión de información en tiempo real? Bueno, veo que esto lo habéis escuchado porque es importante tenerla a tiempo real, pero por lo que decía anteriormente, si es que al final nos cambian tanto los precios hoy en día, cada día, porque antes cerrabas un precio con un proveedor y a lo mejor te duraba un mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la materia prima. Hoy en día es imposible que podamos negociar o gestionar eso, porque obviamente esto es un win-to-win, ellos también tienen que ganar y entiendo que ellos también tendrán su problemática dentro de su modelo de negocio, pero que al final, si tú no tienes a tiempo real lo que compras, el escándalo no va a ser real, no te va a desvirtuar, por lo tanto la rentabilidad no va a ser real, por lo tanto tu dato que tú veas no va a ser real, por lo tanto tu decisión no va a ser buena. Entonces creo que es importantísimo tenerlo todo a tiempo real. Sí, yo creo que
retomando lo que tú comentabas de los escandallos, yo creo que todo escandallo que no tenga un precio dinámico, y digo precio dinámico, ese precio que se actualiza solo con el hecho de que suba un albarán, no hay gestión, porque entonces tus decisiones están basadas en unos datos falsos. Y además la ventaja es que es tan fácil ahora, simplemente con que tengas un software que gestione y que, eso sí, tus albaranes encima se te suban automáticamente, el precio se va o sea, tu escandallo se va a actualizar, por lo tanto tus decisiones son correctas. Yo creo que uno de los retos ahora mismo para el mundo de la hostelería es eso, es que sea automático, que no dependa de mucha mano humana, que obviamente es necesaria, pero que sea necesaria para otras cosas, no para esto, y que esto sea lo más digital posible para tener la mínima equivocación posible. Y así es mucho más fácil a la hora de trabajar y es mucho más fácil a la hora de tenerlo a tiempo real. Claro. Si tuvieras delante, estuvieras hablando para una audiencia de futuros directores de operaciones, es decir, gente que está empezando o que aspira, que cada vez por suerte hay mucho cocinero, chef ejecutivo que quiere aspirar a ser director de operaciones, ¿qué les dirías? ¿En qué tienen que enfocarse? Primero en él mismo, como persona. Ser organizado, ¿vale? Porque al final la organización es lo más importante para poder luego trasladarlo al equipo que puedas tener. Ser un buen líder, entender a las personas que forman parte de tu equipo. Trabajamos con humanos, un día están bien, otro día no están bien, sacarle el mayor partido a todo su trabajo y sobre todo ayudarles en el día a día. No es fácil la hostelería y no es fácil el día a día en este mundo. Entonces, esa parte y saber cuándo hay que mantener la calma, ¿vale? Yo soy una de las personas que a mi equipo siempre le transmito sobre todo cuando hacemos alguna apertura, que la gente el día de la apertura se pone muy nerviosa, muy nerviosa, porque está esto, está tal, está cual. Entonces yo lo que les digo, si es que hoy no es el día para ponerse nervioso, esto es como un partido de fútbol. Yo siempre les pongo el ejemplo de un partido de fútbol. ¿Cuándo entrenan los jugadores para un partido de fútbol? Semana antes, 2 semanas antes, 3, X, para ello. Entonces nosotros tendríamos que haber tenido preparado el local una semana antes y hacer las pruebas una semana antes de todo, para que el día del partido intentemos tener los mínimos errores posibles y los mínimos problemas posibles. Problemas siempre va a haber, ahora hay que tener capacidad para poder resolverlos. Esa es una de las partes, y sobre todo una persona que quiera, si le tuviera delante le diría, y no creas que todo lo sabes y intenta ser mejor cada día. Yo es algo que yo trabajo mucho en mí también como persona, tanto personal como profesionalmente, obviamente, pero como persona, porque al final eso luego lo transmito a mi día a día profesional. Entonces eso es para mí importantísimo. O sea, no me creo que todo lo sé. ¿He aprendido mucho? Sí, pero es que cada día la vida cambia y cada día el consumidor cambia y cada día tu negocio es de otra manera. Lo que era la hostelería hace 10 años no es lo que es hoy. Entonces, si yo no me hubiese actualizado constantemente, yo soy una persona que me estoy formando constantemente. Y muchas veces hay mucha gente que eso, no, si yo ya lo sé todo, sobre todo en este mundo, ¿no? de la hostelería. A mí me encanta formarme y ahora está el tema pues, de marketing un poco más en auge y demás, pues vamos a formarnos y a saber bien de marketing. Obviamente tengo la suerte de tener una persona al lado también de marketing que sabe de lo que habla y que al final pues aprendes también de las personas que tienes en tu equipo que saben más que tú en estas partes. Entonces, si encima tú te estás actualizando y formando en ese ámbito, pues vas a poder también aportar y ayudar. Pero liderazgo ante todo. Porque tienes que sobre todo engranar y hacer que todo funcione y que todo vaya en función a los objetivos que tenga la empresa de todos los equipos que trabajen dentro de ese negocio, dentro de ese grupo. Entonces, de nada te sirve tener un departamento de chef ejecutivos que sean unos fenómenos a la hora de hacerte una oferta gastronómica, los escandallos perfectos y todo perfecto, si luego, punto número 1, el equipo que está en la unidad de negocio no saben vender, si luego los recursos humanos están por las nubes, porque todo lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Entonces tienes que unir todo eso para poder ir haciendo malabares para tener la rentabilidad que quieres tener. Por lo tanto, la figura del director de operaciones es una figura muy valorada, pero desde luego es que hace falta una persona con grandes capacidades y aptitudes. Sí, totalmente. Es el mago, el que está ahí haciendo todo el día malabares para que todo engrane. Pues David, muchas gracias por tu tiempo, porque tu tiempo no ha sido solo el hecho de la entrevista, había que preparar, quedar antes,
Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por querer un poco transmitir este puesto, ¿no? Este puesto tan desconocido de director de operaciones y bueno, pues encantado de poder aportar mi granito de arena a la gente que quiera dedicarse a ello y quiera crecer y quiera aprender un poquito más de cómo se gestiona un grupo, no solamente una unidad de negocio. Gracias por abrirnos tu casa. Gracias a vosotros.